momento, los astilleros tomaron el Ministerio de Economía. Esta es la situación que se está viviendo desde la mañana de hoy. Trabajadores del astillero Río Santiago que tomaron la sede del Ministerio de Economía en la ciudad de La Plata en protesta contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ellos iban a ser recibidos hoy por el ministro de Economía y el ministro de Trabajo. Se suspendió esa reunión que venía pactada en realidad desde la semana pasada. El jueves pasado se había pactado esta reunión. Ellos lo entendieron como un corte del diálogo político y los delegados enrolados en ATE decidieron irrumpir allí forzando las rejas del ministerio y tomando directamente la sede. Se encuentran a la espera de una nueva respuesta por parte del gobierno y a la vez que les den los insumos necesarios para poder continuar con la producción. Aquí con nosotros en los estudios de Crónica se encuentra Carlos. Él es un trabajador justamente del astillero Río Santiago. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Bienvenido. Hola. Bueno, Carlos, a ver, ya mismo te incorporamos a este tema. Contanos a ver por qué esta situación, por qué se desencadenó esta protesta. La razón fue que estamos pidiendo insumos y continuidad laboral para poder seguir trabajando. Sí. No es exactamente que hubo un solo pedido de insumos y respuestas de parte del gobierno de Vidal. Se pidió 4 veces esto, sí. Hubo 4 reuniones y las 4 veces nos cancelaron. Así que ya estamos llegando en un momento crítico donde tenemos prácticamente paralizada la fábrica. Obviamente nosotros queremos continuidad laboral. ¿Por qué se las cancelan? ¿Qué es lo que les dicen ellos? Simplemente, bueno, la excusa que nos dieron ahora es que simplemente no tienen tiempo. Simplemente nos dijeron eso, que no tienen tiempo para recibirnos. Y mientras tanto ustedes paralizados, no pueden trabajar. Y mientras tanto estamos paralizados. Es una situación que no podemos, obviamente se hace lo que se puede. Ahora, yo siendo plomero estoy pintando. El tema es que no se reclama, no es un reclamo de recomposición salarial ni de aumento, sino que denuncian la falta de provisión de materiales, que esto es lo que tiene paralizada la producción. Concretamente es eso. Hay también reclamos, obviamente. Nos están descontando casi la mitad del sueldo a cada uno de nosotros, nos vienen descontando distintos premios que ya estaban pactados en el acta colectiva de trabajo que fue firmada hace muchísimos años y que es absolutamente legal desde el punto de vista jurídico. Claro. Pero obviamente lo que ahora en este momento nos corre más es la continuidad laboral, porque obviamente tenemos familias en casa que dependen de nosotros y nosotros sabemos que el astillero puede dar mucho más de sí y obviamente no queremos que se cierre, que queden todos en la calle. Claro. Hubo una... Sí, Nati, sí. Ya hubo una respuesta de parte del gobierno, dice que es mentira que haya falta de insumos, que esto, digamos, los insumos que van al astillero se salen de lo que es los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿ustedes qué responden a esto? No sé qué astillero habrán visitado porque nosotros no tenemos absolutamente nada. De hecho, los oxigenistas estuvieron trabajando con gas, algo que no se viene haciendo hace 40 años porque obviamente nosotros queremos seguir con el trabajo. Se cortó la provisión de oxígeno, hay una deuda de 4 millones que el Estado no quiere pagar para que nos vuelvan a reaprovisionar con oxígeno. Hablamos de oxígeno porque es lo que más se necesita porque se están cortando las chapas para uno de los buques que está en la grada 1, ¿no? Pero obviamente hay faltante de insumos de todo. Yo que soy plomero no tengo con qué trabajar, en mi sector que es albañilería, es obras civiles, se trabaja albañilería, no hay arena, no hay cemento, o sea, está totalmente paralizado. Pero obviamente estamos llegando a un punto crítico, hacemos lo que podemos. Nosotros estamos pintando, como puedes ver, no soy buen pintor desgraciadamente, pero estamos pintando, estamos trabajando con lo que podemos y obviamente se está haciendo el reclamo, se viene haciendo el reclamo hace mucho tiempo. No es que hoy nos levantamos y dijimos, oh, nos estamos quedando sin laburo, mejor vamos a salir a reclamar. Es una pelea que se viene dando hace rato y bueno, como estamos diciendo, estamos llegando a una instancia donde no tenemos absolutamente ninguna respuesta o las respuestas que nos dan son básicamente una tomada de pelo, entonces estamos tomando medidas más firmes. A ustedes también es verificar que tienen temor a que de alguna manera se privatice el astillero, porque inclusive tienen buques en los cuales están trabajando hasta el momento. Exactamente, que hoy en día están totalmente paralizados y vemos que desde el gobierno, desde directamente el gobierno de Vidal, no hay absolutamente
ninguna gana de seguir con ese trabajo. Bueno, por esa razón en este momento estamos pidiendo insumos. Y obviamente nosotros estamos tratando también de defender la soberanía. Nosotros sabemos que hay muchas cosas en juego aparte de nuestro propio bolsillo. Y bueno, exactamente por eso estamos llegando a estas instancias. Carlos, ¿reprogramaron la reunión para más adelante? Hoy, ¿cuál fue la respuesta frente a estos videos que estamos viendo aquí por la pantalla? ¿Y cómo van a seguir ustedes? ¿Cuáles van a ser las medidas de fuerza, de lucha? Hasta donde estuve yo en la toma, que es aproximadamente hace 1 hora y media, nos habían dicho que quizás nos van a dar la reunión que nos cancelaron ayer, sí, con la condición de que todos nuestros compañeros abandonen la toma pacífica. Hay que aclararlo, es pacífica. De hecho, esa bandera negra que se ve en este mismo momento, bueno, es de Pacífico, ahí claro, no se ve, ¿no? Pero, Carlos, ¿vos sos delegado? No, no soy delegado, soy solamente trabajador. Bueno, también hay una... A ver, ¿qué se sabe de esto? No sé en qué estado está, si avanzó. Hay una causa también penal por el desvío de 50 millones de pesos a ATE Ensenada, digamos, que involucra justamente a Río Santiago, a las astilleros de Río Santiago. Sí, a ver, sí. ¿qué hay de eso? Porque, digamos, ese es el argumento también desde el lado oficial. La propia gobernadora dijo hace un tiempo, a ver, Astillero Río Santiago fue un nido de corrupción en la gestión anterior. Y bueno, si tienen que investigar, que investiguen y que lleguen al final, que los que tengan que ir presos van presos. Obviamente, yo no me robé 50 millones, si no, no estaría trabajando de plomero. Obviamente. Enseguida vamos a estar con vos. Nos tenemos que trasladar a la sede de drogas peligrosas porque hoy detuvieron al último prófugo de la causa de los cuadernos. Estamos hablando de Oscar Tomás. Allí se encuentra Fernando Moreno. Fer, adelante. Hola Rochi, Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Exactamente como vos decías, Oscar Tomás, el último prófugo, el que estuvo prófugo durante 48 días, fue detenido en el día de hoy en un departamento en el barrio porteño de Recoleta, en la calle Uriburu, al 1044 para ser preciso. Fue trasladado a esta dependencia de la Policía Federal Argentina, a la Superintendencia de Drogas Peligrosas, en donde se encuentra una de las alcaldías de la policía. Va a permanecer aquí durante todo el día de hoy. Mañana va a ser trasladado hasta el despacho del juez Bonadío, que está con la causa de los cuadernos, ¿no? Recordamos que son 42 hasta el momento los detenidos, y el procesamiento además de la senadora nacional Cristina Fernández, quien justamente ayer se anoticiaba de esto. Decíamos, llegó pasado el mediodía, a la 1 y unos minutos posteriores, llegó hasta esta dependencia, en donde va a estar aquí alojado hasta el día de mañana, quien fuera el titular del ente binacional Yacyretá. Sí, a ver, Fernando, es importante también remarcar esto, cómo se produjo la detención, ¿no? Esta mañana lo contábamos de una manera casi irrisoria, Natalia, porque estaba habilitada esta línea, famosa línea 134 para denuncias de corrupción, pero hubo también un mensaje de WhatsApp al propio celular de la ministra Patricia Bullrich, y ahora está quién va a cobrar esta recompensa, que no es una cifra despreciable, 500.000 pesos, por haber dado información concreta que finalmente dio con el paradero de Tomás ahí en la calle Uriburu, en el barrio de La Recoleta, Natalia. Así es, sí. Fueron 2 llamados, uno por WhatsApp, otro en la línea 134. Ya confirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que van a estar dándole esta recompensa, porque gracias a este llamado es que logran determinar dónde estaba Oscar Tomás. Bueno, así que finalmente el gobierno nacional, que tenía además este hombre pedido de captura por Interpol, ¿no? Había una alerta roja de Interpol. Exactamente, claro, que él había ordenado el juez Claudio Bonadío, y por otro lado la recompensa del gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Así que bueno, muy importante, esta era justamente... Ahí está la alerta roja, la Natalia. De captura a nivel internacional, ¿no? De Interpol la estamos viendo allí. Y mi pregunta, Nati, es si puede llegar a ser Tomás un nuevo arrepentido de esta causa. Puede tener esa opción de declarar ante el juez y presentarse como un arrepentido. Eso ya va a depender de los pasos que dé la defensa. Recordemos que durante todo este tiempo, estos más de un mes, ¿no?, que estaba prófugo de la justicia, 50 días prófugo. Exactamente, 48, fue su abogado el que había dicho que por ninguna circunstancia se iba a presentar ante la justicia hasta que no haya un fallo de la Corte Suprema. Incluso llegó a decir el abogado de Tomás. Sí. Bueno, pese a esta situación, hoy está detenido el único prófugo de esta causa, que bueno, que en el día de ayer se suma además el procesamiento de un centenar de empresarios y exfuncionarios, incluida la expresidenta. Pero específicamente Tomás, además Natalia, ha sido un funcionario muy importante, porque creo que es uno de los pocos que batió el récord, ¿no? Junto a Horacio,
que estuvo en los 3 gobiernos completos, en los Sí. 3 gobiernos kirchneristas, Sí. allí en el ente binacional, que además hay que recordar que también te denuncias en el Paraguay, ojo, y llegó a manejar un presupuesto de $1.000 millones en todos estos años. Y la sospecha de Bonadío justamente es que parte de esa plata fue a financiar campañas políticas, en el mejor de los casos, y en otros casos, bueno, a bóvedas, bolsos o departamentos de Recoleta. Luis, y ni hablar de cómo aumentó exponencialmente su patrimonio, ¿no? Yo hoy leía, pasó de ser propietario de una sola casa en 2003 a declarar 23 inmuebles en 2015. Sí, Mucho ahorro, mucho definitivamente trabajo. ¿De qué se en trata las eso? últimas horas, como marcaban ustedes, se incrementó o se trató de equiparar el número de empresarios a funcionarios. Lo que también hay que tener en cuenta, y esto es para expertos en derecho, obviamente no tanto para periodistas, es el precedente que dejó el abogado de Tomás en las últimas horas, cuando dijo que sí, efectivamente estaba prófugo, pero que contaba no con el beneficio de la duda, sino con la preocupación en cuanto a lo que había reseñado Mariano Cunio Libarona respecto a que, bueno, si no vas a decir algo que les convenza Claro. a las autoridades judiciales, la vas a pasar mal, Peor. o sea, vas a estar preso. Es decir, se siguen sumando hechos, certezas, verificaciones, crecen, digamos, también las reflexiones, pero algunos precedentes que a principios judiciales los dejan allá lejos de hace tiempo, para algunos inclusive observadores de esta mecánica judicial. Claro, exactamente. No, y decía ahí recién Rochi, ¿no? Cómo aumentó lo que fue su patrimonio, Sí. ¿no? Porque cuando él ingresa en la Tiene una función... casita en Candelaria, nada más. Tenía una casa y terminó la gestión en diciembre de 2015, unos días antes que dejara la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, terminó con 3 casas, 9 departamentos, locales comerciales y una casa en Brasil. Sí, varios lotes. Impresionante. Varios lotes, Y varios sí. lotes. Y fue Sí, sí. funcionario en Sí. Misiones, donde construyó parte de la terminal en Misiones. Sí. O sea que Él era un hombre de era el origen... subsecretario de Planeamiento Urbano Sí. de Posadas. Pero además estuvo al frente de una empresa muy importante, Evida o Hervida, algo así. Sí, antes de entrar a la eh, función que controlaba pública. justamente muchas obras hidroeléctricas de la región. Digamos, ha sido un funcionario muy importante y además, no hay que olvidar, de máxima confianza de Julio Devido, detenido. Era casi te diría la mano derecha, como barata, podríamos Sí, sí, decir. sí. Y ¿por qué surge este hombre, no? Oscar Tomás Sí. aparece, recordemos, en los 8 cuadernos De de Centeno. Centeno, ¿no? Que era el chofer de Barata. Allí cuenta cómo Tomás pagaba coimas y las llevaba a la casa de Cristina Fernández en la calle Juncal. En Exactamente, Juncal. dice que pagó $1 millón de coima. Esto figura, por lo menos lo que figuran en los cuadernos Un de millón Centeno. una vez. Una vez. Recaudó. Sí, y en la historia reciente de algunos errores judiciales, Juan Manuel Ubeira, de él hablamos, del abogado, Sí. recibió el allanamiento de una propiedad en Mar del Plata que en realidad terminó siendo la propiedad de una vecina, con lo cual el Claro. proceso también suma algunas desprolijidades Igual, en el sí. carrusel. Es llamativo que este hombre que era buscado por Interpol, que era Estaba acá, buscado claro. en Uruguay, Sí. que era buscado en todo el mundo, estaba en el centro de la ciudad Sí, de se Buenos habían, Aires, se habían en la hecho allanamientos Recoleta. en Misiones, allanamientos en Uruguay, Uruguay. Sí, por eso digo, la logística de esto, Horacio seguramente conoce más en tema policial, la logística, digamos, de un fugitivo no es cualquier cosa, digamos, se necesita una estructura determinada, Plata. bueno, evidentemente En plata este no le hacía caso no había falta, problema. pero digamos, vamos a ver el papel que juega el abogado también, porque a ver, no vaya a ser que sea cómplice de encubrimiento o Bueno, algo el por el estilo. abogado es bastante recurrente en lo que respecta a que tiene, ¿cómo te podría decir? Espera una venganza para los próximos años. Lo dijo ayer. Dijo, no se olviden que esto tiene vuelta. No sea que después nosotros los persigamos a ustedes. Eso dijo el abogado de Tomás ayer. Casi como una amenaza. Exactamente. Bueno, qué destino trágico. Realmente estoy pensando en el ente binacional No, y Yacyretá. sí. Es un ente que siempre ha estado salpicado por la corrupción desde la época, me acuerdo que el actual senador, Carlos Menem, durante su Exactamente. presidencia, él dijo, es un monumento a la corrupción. Esa frase que quedó para la historia de Carlos Menem y que siguió a lo largo de los gobiernos. Pasó Menem, pasó de la Rúa, Duhalde, los 3 gobiernos kirchneristas y siguió siendo un monumento a la corrupción, en un agujero negro donde se perdieron miles y millones de algunos dólares. políticos te van a decir que ahí está el poder real, ¿no? Digamos, en off the record te lo van a decir, ¿no? Recomiendan enfocar el poder real que no siempre está.
dentro de las investiduras o lo que deriva del voto popular. Y Ahora está sí. claro además que era un hombre que no tenía pensado presentarse a la justicia, ¿no? Él quería que le Digo, aseguraran la exhibición de prisión, si no, no se iba a presentar. Exactamente. Ni loco se presenta, esas fueron las palabras Claro, porque quería del declarar abogado. y que después se vaya en libertad. Pero Horacio, por haber estado casi 50 días prófugo, ¿esto le corresponde una pena más grande? No. ¿No? No tiene nada que ver el tema de la cantidad de días que puede llegar a estar prófugo una persona de la justicia. Él está implicado en un delito, Sí. que lo van a juzgar, por lo cual va a declarar, pero el tema de haber estado prófugo de la justicia no tiene nada que ver. Sí, Claro. sin ser Dalbón o Ubeira o letrado, simplemente siendo periodista, lo que sí uno percibe es que el principio de inocencia también está, Sí. digamos, avasallado por toda una dinámica Claro. en este momento. Digo, para aquellos que pensábamos recién, ¿no? Sí, Un sí, prófugo sí, puede sí. ser prófugo fácilmente, no. Juan Pérez la va a pasar mal siendo prófugo. Claro, tal Bueno, cual. ahora hay que ver cuál es la decisión del juez Claudio Bonadío, si lo procesa inmediatamente. Bueno, fue muy graciosa la frase con que lo recibió, ¿no? Qué gusto, al fin nos conocemos, le dijo. Qué gusto verlo. Bonadío a Tomás, digamos, fue casi, ¿no?, algo bastante irónico en lo que le dijo. Ahora yo, aprovechando la visita de Hernán Lester que tenemos en nuestros estudios, digo, yo recién decía, esto viene desde la época de Menem, cuando decía, es el gran monumento a la corrupción. Hernán, ¿por qué no se pudo hacer nada sobre esto, ¿no? Durante 3 gobiernos kirchneristas también? O sea, se agigantó aún más la corrupción, específicamente en este ente. Bueno, a mí me parece que la dinámica de la obra pública, efectivamente, yo diría que desde la dictadura para acá, lo que se llamó patria contratista, que por cierto el presidente tiene mucho que ver justamente con eso, ha amasado una parte importante de su fortuna relacionado con la obra pública, y lo que me parece que se ha consolidado una dinámica justamente de la construcción o de lo que tiene que ver con la obra pública en la Argentina, que evidentemente no se modificó. Yo tengo serias dudas que aún hoy con estos hechos se haya modificado. De hecho, me cuesta creerlo, y cuando uno percibe y analiza y rasca un poquitito, por ejemplo, lo que tiene que ver con la obra pública en la provincia de Buenos Aires en relación a la educación, por ejemplo, hoy mismo no se licitan las obras de las escuelas. Y sin embargo, se han entregado los fondos, casi 500 millones de pesos, a distintas empresas para obras que, por cierto, además el Ministerio de Educación tiene que aprobarlas previamente, con lo cual le dieron la plata sin licitación y sin la obra que tienen que realizar. Me parece que yo lo que no creo es en esta teoría de que Cristina Fernández de Kirchner es jefa de la patria contratista. Parece que es una gran ingenuidad, por No, cierto. es jefa de una asociación ilícita, no de la patria contratista. ¿Cómo? Es jefa de una asociación ilícita. Bueno, el juez. de la asociación ilícita de la patria contratista, porque básicamente están todos relacionados con esa cuestión. La verdad, que Cristina Fernández de Kirchner le dé instrucciones a Paolo Roca y parece raro. La verdad, me parece raro. Me da la impresión, por la dinámica económica, diría, y el funcionamiento económico en la Argentina, que es más bien al revés históricamente. Que en todo caso, justamente los grandes empresarios de la Argentina, yo ubicaba el inicio de este periodo en lo que tiene que ver con la dictadura, porque el proceso de oligopolización en la Argentina nace básicamente en ese periodo. Y es justamente donde determinados empresarios tienen más poder que cualquiera. No Bueno. por nada alguna vez escuchamos a Mañeto decir presidente cargo menor. Me parece que eso ordena mucho más que cualquier especulación que uno pueda hacer. Bueno, eso es lo interesante de esta mega causa, ¿no? También, digamos, el papel que han jugado los empresarios, porque no hay corrupción si no hay del otro lado, por un lado los funcionarios públicos, por otro lado también la dirigencia empresaria, que ha tenido mucha responsabilidad siempre. Mira. Ponemos al móvil. Exactamente, Rochi. con Fernando Moreno, donde allí también se encuentra Óscar Tomás. Fer, adelante. Agregar lo que venían conversando, ¿no?, del abogado de José Manuel Ubeira, Sí. que es el letrado quien representa a Toma, que hasta el momento no se presentó aquí en el edificio, pero probablemente lo vaya a hacer. Ya no sabemos bien si va a ser aquí o directamente en el despacho de Bonadío en el día de mañana. Pero Ubeira decía, entre otras cosas, que bueno, él no se presentaba porque hasta que esta causa no llegara por lo menos a última instancia, cuando decimos última instancia nos referimos a la Corte Suprema. Y entre otras cosas dijo que Tomás le había dicho que él no tenía por qué involucrar a gente falsamente cuando se habla de arrepentidos, ¿no? Porque las cosas que se dicen no pasaron
según había resumido en su momento el letrado José Manuel Ubeira. Es decir, Thomas desconocía que toda la causa de los cuadernos había sido, o mejor dicho, había estado armado. Y hablando de cuadernos, él justamente, según los allegados, la gente que lo rodea, dice que es un tipo muy prolijo. Claro, que tenía lo suyo, exactamente. La gente que lo conoce dice que él tenía una gran cantidad de cuadernos, que él iba haciendo anotaciones y llevando datos muy precisos y certeros en cuanto a las obras, en cuanto a las estructuras que él manejaba. Anotaciones en computadora, pero también en cuadernos. Tenía una serie de cuadernos que lo iba apilando. Hablaban de una pila de cuadernos de Thomas. Sí, exactamente, así es. Además, siempre estamos hablando de una parte, ¿no? Yo digo, esta causa en realidad, Nati, es un puntapié, es un inicio para otras causas paralelas también que se van a ir abriendo, ¿no? Porque estamos hablando solamente de una parte de la corrupción, de un circuito de recaudación ilegal, que es la obra pública. Hay muchos más, qué sé yo, el juego, por ejemplo, y otras cosas más que todavía quedan para investigar. Sí, esos, digamos, se pueden ir desprendiendo. En este caso tiene que ver con, obviamente, estos famosos cuadernos, y es donde se revela toda esta corrupción que surge tanto del lado empresarial, ¿no? Porque ahora parecía que los empresarios, con esta posibilidad de ser arrepentidos y que luego quedaban liberados, se iban a desentender de esta causa judicial. Finalmente, en el día de ayer, Bonadío procesó a todos, incluso hasta el primo del presidente Mauricio Macri, exactamente. Sí. Y ahora la pregunta, ¿no?, es qué va a declarar Óscar Thomas, si va a involucrar a nuevos funcionarios, a nuevos empresarios. Igual ya la causa ya tiene su curso, digamos, que lo que puede llegar a aportar es ratificar lo que dice el cuaderno. Bueno, hoy mismo el ministro Garabano decía que lo antes posible debería ya elevarse a juicio oral. Exactamente. A ver, Estuve atención hoy con esto, él porque el año que viene estamos en un año electoral y esto se va a sustanciar, Nati, el año que viene, el juicio oral. Sí, hoy estuvimos con Garabano en la Casa Rosada, después la reunión de gabinete, y están esperando que para lo que es el primer semestre del año que viene, o sea, antes de las elecciones, ya esté en curso este juicio oral. Él considera que esto se tiene que apurar. Incluso puso como ejemplo el caso de Amado Udú, ¿no? El ex vicepresidente de la Nación. O sea, el juicio, aclaremos, el juicio oral entonces se sustanciaría en el primer semestre del 2019. Es decir, antes de las elecciones. Antes de las elecciones, exactamente. Pero bueno, va a ser un año electoral. Los pasos serían en agosto, ponele, ¿no? Claro. Bueno, bastante, no, es que bastante rápido sería si a principio... Si empieza en ese primer semestre sería bastante rápido. Bueno, y te decía que Garabano puso como ejemplo a Amado Udú, ¿no? Claro. La causa por la cual ya tiene sentencia, aunque no es una sentencia firme, pero fue bastante rápido. Bueno, hoy está detenido y preso. También habló del desafuero de Cristina, dijo que bueno, eso va a quedar en manos del Senado de la Nación, que ya incluso... Miguel Ángel Pichetto dijo que solo lo van a estar aprobando en caso de que haya una sentencia firme. Igualmente hay un tecnicismo ahí, digamos, el desafuero no lo ha pedido en este caso, Bonadío, porque tiene que esperar que confirme estos procesamientos, la Cámara Federal de Apelaciones. Una vez que esté confirmado, ahí sí va a reclamar el desafuero, que ya sabemos que igual lo va a descartar. La doctrina Pichetto dice hasta que no haya sentencia firme, no van a entregar a Cristina. Bueno, hoy Garabano le presentó un informe al presidente Mauricio Macri con lo que puede llegar a pasar, porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Las recusaciones a este fallo del juez Claudio Bonadío. Así que bueno, hoy fue tema de la reunión de gabinete. Lecher, ¿estás de acuerdo con proteger a Cristina con los fueros en el Senado? Lo que a mí me parece que Cristina tiene poco y nada que ver con esto. Recién nos salía al aire, pero la verdad que hacíamos un poco chiste de cuándo va a ser el juicio. Iba a ser hasta el día del cierre de listas. Si logran que Cristina no sea candidata, se acabó la cuestión. No tienen vocación de investigar nada. A ver, en este mismo momento, ayer, quizás, me imagino que ustedes lo saben, se presentó el presupuesto más mentiroso de la historia de nuestro país. Bien, un presupuesto de ajuste, un presupuesto que se hizo en Washington, un presupuesto que le meten la mano en el bolsillo a los argentinos. Y bueno, casualmente, ayer la procesaron a Cristina, hoy aparece Thomas, que parece que era bastante fácil de encontrar. No sé, un tipo como Bonadío, que además tiene 5 de las 6 causas de Cristina,
cuando supuestamente son por sorteo, que todas las causas le caen a él, que las causas que tendría que tener otros jueces, porque esta causa la tendría que tener Sergio Torres, sin embargo, se la robó básicamente a través de lo que se llama Forum Shopping, el propio Bonadío. Bueno, la verdad que en ese contexto, y a esta altura del partido, queda claro que es una persecución contra Cristina, es una farsa pero fenomenal. ¿Qué pasa con todas las declaraciones que la incriminaron, no? No, está bien, pero tienen que mostrar algo, ¿no? Las declaraciones son una parte. Sí, pero que Porque, están todos mintiendo. a ver, pero confabulados yo les pregunto, hace no mucho tiempo, el abogado defensor de uno de los que declaró, dijo, mi representado va a decir que es culpa de Cristina, va a decir lo que quiere decir Bonadío, para que lo dejen libre. ¿No les parece un poquito sospechoso? Yo a veces me sorprende que haya abogados que en este estado de falta de garantías para los acusados, con todo lo que pasó en el proceso, no digan nada. ¿Qué creen? ¿Que no van a ir contra ellos después? Yo la verdad que en serio me sorprende llamativamente. Eso lo dijo el abogado de Tomás. Sí. Bueno. Eso lo dijo el abogado de Tomás. El abogado de Ubeira. Tomás. Ubeira. No, lo dijo... No, lo dijo Ubeira ayer también. Bueno, entonces el segundo, porque ya lo había dicho el otro que es... pasa por... ¿Cómo se llama el abogado que es tan famoso? Cunio Olivarón. Cunio Olivarón. Bueno. No sé a quién representa, pero... Igualmente estamos hablando, a ver, de jueces que fueron nombrados durante el kirchnerismo, no jueces ¿Pero qué macristas. tiene que ver cuando fueron el kirchnerismo nombrados? Hernán ha tenido mayoría en el Consejo de la Magistratura, incluso. Se le ha inventado causas a otros jueces que no adherían, digamos, Pero ustedes saben al kirchnerismo. A ver, yo no te voy a preguntar de Ollarvide, pero el por historial ejemplo, pero digo, hablas de Bonadío olvidándote de El Ollarvide. historial de Bonadío, ¿lo conocen? ¿A ustedes no les parece raro que una causa que se inició en un bar entre un periodista de La Nación con el jefe, el ex jefe de seguridad de Macri en Boca, y con Bonadío, expresamente perseguidor de Cristina, ¿no les parece un poquito raro? ¿En serio no les parece raro? ¿En qué bar se gestó En el bar, eso está trascendido en No, lo el cuenta, propio periodista de La Nación. La Nación. Creo que... 7 meses tardó en hacer la denuncia. 7 meses. Y antes se reunió, bueno, bien, con el fiscal. A mí me parece, la verdad, está bien. eso va contra las garantías. Vos sos el abogado. Vamos a inventar una causa X, ¿sí? Y vos vas a declarar como arrepentido. ¿Por qué te arrepentís? ¿Por qué declarás y das nombres si no existe la causa? Claro. Para no quedar preso. Para no quedar preso, pero Para vos no estás quedar dando preso. nombres. Si yo te doy nombres, para que vayan presos. a ver, a Clarence, mirá, hay que seguir los diarios y fíjense lo que hicieron con Clarence. Con Clarence, ¿qué decía La Nación y Clarín? Decía, a Bonadío no le satisface lo que dice, a Bonadío no le satisface lo que dice, hasta que lo apretaron tanto y lo amenazaron, porque las tapas del diario decía, va a terminar preso, va a terminar preso, va a terminar preso. Lo amenazaron tanto que el tipo fue y dijo lo que querían escuchar. No es amenazarlo. ¿Quién lo Es amenazó? Pero ¿cómo no es amenazar Es miedo y extorsionar? ir preso, es miedo ir No. preso. Bueno, pero- Entonces, No bastaba la el juez- Pero si declaración. yo te digo que vas a ir preso, yo soy el juez y te puedo poner preso arbitrariamente como hace Bonadío, Sí. ¿sí? Y te digo, vas a ir preso excepto que me digas lo que a mí me Pero satisface. Lecha, son solamente Yo no voy a palabras. o hay defender, voy a pruebas dar nombres. contundentes? Porque evidentemente acá... Decís cualquier acá cosa si hubo tenés miedo a ir arrepentidos, preso. Pero no solamente arrepentidos. Claro, hay otras pruebas. Empresarios. Sí, ¿Cuál es Hay otra prueba? ¿Cuál es la funcionarios. otra Incluso prueba? hay videos. ¿Cuál es los cuadernos? Hay ¿Cuál es? videos. Perdón, ¿Cuáles tiene- son ¿Qué los videos? videos? ¿Cómo cuáles No, son y hay los videos? pruebas que Me aún decía han Centeno que trascendido. filmaba ¿Qué acá en video? La Plata. Pero, perdón, video Paolo de Roca- los Plata cuadros no se ve. tiene no prisión dicen preventiva. nada. Paolo El Roca cuaderno tiene no prisión está, dieron preventiva. vuelta a la casa de Cristina. El otro día dieron vuelta a la Patagonia por enésima vez. Hernán, ¿y por diciendo qué- que iban a encontrar. ¿Por qué entonces estos funcionarios o exfuncionarios son hipermillonarios? ¿De dónde salió la plata Claro. siendo funcionarios públicos? Con un No, sueldo. a ¿Cómo ver, explicás eso? los funcionarios públicos que hayan cometido ilícitos. ¿Vos sos millonario? Tienen que ir ¿Vos sos presos. millonario? No. Esperá, tienen que ir presos. José López tiene que ir preso. Ahora, si vos a José López le preguntaste 5 Ay, José veces. López, por favor, dijo Hernán. 5 cosas distintas. Y a la sexta te dijo que la culpable era Cristina, que la plata de él era de Cristina. Y entonces lo cambiaste de cárcel. Dale, che. Hablemos en serio. No se puede así. Es imposible. ¿Ustedes le creen en No, serio? no. López en lo que mintió es en el tema de que por Mintió el en cual el está juicio juzgado, oral, mintió en por el el juicio oral. cual está juzgado. Hay otra causa de enriquecimiento ilícito. Exactamente, por Claro. enriquecimiento ilícito. ¿En Dijo cuál? que la plata la tenía En esta causa es otra la tercera persona vez. y se la había dado, y después determinaron que esa plata tenía humedad, ¿sí? El termo sellado estaba húmedo, y que había estado un tiempo largo en una casa que tiene en el Tigre.
por eso tenía humedad y estaba mojada. Entonces, y después, con respecto entonces al lo que tema dijo de, fue una huevada, de que lo venían persiguiendo, es mentira, porque constataron las cámaras del peaje y determinaron que no lo venía siguiendo nadie. Ahí lo que quiere hacer él es mentir y poder cruzar el tema con el tema de los cuadernos, para que le homologaran el tema de arrepentido. En la última declaración dijo la plata de Cristina. Eso es incoherente con las declaraciones anteriores que vos me estás diciendo. Dijo que fue la nota de Morales Solá del domingo. Claro. Y fue Nunca se nota de anunció tapa de la tanto Nación, una medida judicial en la prensa. Pero además hay un tema. ¿Alguien se anima a aseverar que alguien que declara 5 cosas diferentes o 5 declaraciones en un juicio laboral lo gana? Siendo Juan Pérez. Bueno, pero es un juicio laboral. No, pero encima el párrafo dice Está que bien. supone, infiere que la plata era de Cristina. Digo, no soy de Albón, digo. Pero López dio 5 declaraciones diferentes y en un momento mismo las autoridades judiciales dejaron trascender que no estaba en su sano juicio en algún momento. No está obligado a decir la verdad. La indagatoria vos podés mentir. Vos no podés porque mentir. Es un derecho. Pero declaró en el que juicio de los 9 millones. Fue un juicio público, yo lo he visto por la televisión, y ahí él dice que no sabe de quién era la plata, pero que en ningún momento declara que la plata era de Cristina, ni reconoce quién se la da. No sé ni quién me lo dio, y si lo supiera tampoco lo diría. Digo, está en el video. 4 versiones dio, pero la última lo que dijo fue que le tenía miedo a Cristina porque ella es muy vengativa. Entonces por eso no habló antes. Sí, pero no es un talk show o un reality, digamos. Se está ante un juzgado, juez federal, un tema importantísimo. Digo, no sé, yo me quedo pensando en aquel que está esperando cobrar su juicio contra Arancés después de 10 años. Es que yo estoy pensando justamente eso, digo, toda la falta, todo lo que le falta hoy al jubilado, al pensionado, ¿no? Justamente lo tenemos aquí al abogado Cristian D'Alessandro. ¿Se explica con esto? Es la que se han robado, digamos, en todos estos años, ¿no? También, digo, toda la indignación que provoca hoy, ¿no? Por la situación que están pasando muchos jubilados, más allá de los errores propios que tendrá la gestión actual, digo, esto es lo que le falta. No, yo no considero eso, perdónenme. No hay que confundir la chicha con la limonada. Lo que se robaron, no sé, eso lo tendrá que decidir la justicia y ver la justicia, hoy esta investigación. Y yo lo que veo es que ahora sí se están transfiriendo los recursos de nuestros jubilados para las arcas de vaya a saber 4 o 5 vivillos que están haciendo la timba financiera. Y eso es lo que me preocupa, porque la situación de los jubilados no era antes. Siempre, históricamente, los jubilados estuvieron mal, pero no tan mal como ahora. Antes, por lo menos, las políticas públicas tendían a estar direccionadas al adulto mayor, a la protección del adulto mayor, a la protección de los niños, a la protección de los más vulnerables. Y eso, en el 2000 hasta el 2015, funcionó. Hoy, lamentablemente, vemos un presupuesto con recortes en los jubilados, con recortes en los niños, con recortes en o sea, en todo lo que antes se tendía a proteger. Bueno, funcionó, pero así fue creciendo el déficit fiscal que hoy padecemos. No. A ver, había plata, se tiró por la borda, también. No es tirar la plata, no es hablar de déficit o de gastos en la inversión social. La inversión social no es un gasto. La inversión social justamente es eso, invertir. ¿Para qué? Para proteger al más débil, al más necesitado. Hoy tenemos gastos recortados, nada de protección, gente durmiendo en la calle, gente pidiendo medicamentos que no lo tienen. Hoy en el PAMI no se están dando medicamentos. Hoy los adultos mayores, para poder conseguir un turno, para poder jubilarse, ni siquiera conseguir un turno, para poder jubilarse tienen que hacer malabares. Entonces, realmente, no hay que confundir lo que supuestamente se robaron, que lo tendrá que decir la justicia, lo tendrá que ver y analizar, y por supuesto con jueces probos, porque esto, la verdad que el probo no tiene nada. Son los jueces de las servilletas, por lo menos. Lexder, hay 52 imputados hasta el momento en esta causa. ¿No hay pruebas para esto? Bueno, yo ya te dije recién mi opinión en una causa donde el juez tiene manifiesta adversión a Cristina Fernández de Kirchner y donde claramente apunta a eso. Si tiene vocación de averiguar, de investigar la patria contratista, me parece perfecto que lo haga. Probablemente encuentre, porque es bastante fácil hacerlo, a los responsables. Yo no le veo ninguna vocación de averiguar e investigar sobre eso. De hecho, se ha movido justamente en este mismo sentido.
A mí me encantaría que efectivamente se hiciera eso, digo, y de nuevo, recién me preguntaban por el caso del menemismo. Miren, en el menemismo, ¿saben lo que hacían las obras, por ejemplo, las obras viales? Las definían empresarios, ¿sí? Empresarios que habían devenido en funcionarios y ni siquiera lo hacían en el propio ministerio, lo hacían en las oficinas de las empresas privadas. Así se repartieron prácticamente todas las concesiones viales. Las concesiones viales, el 30% fueron para Techín, si no me equivoco. El 20% para Macri, ¿sí? El propio Barrio Nuevo dijo en la campaña en la que Menem fue finalmente electo presidente por primera vez, que Macri había puesto más de 2 millones de dólares en su campaña. Y luego le pagaron con funcionarios, ¿saben dónde? En concesiones viales. Bueno, esa es la patria contratista. Ahora, ¿quieren investigarla? Que vayan y lo hagan. No, Claro, no es lo que están haciendo en esta será motivo de causa. otra causa. Lo que yo no creo que una cosa desacredite la otra, digamos, son cosas distintas. Ahora, yo sigo pensando, a mí No me son preocupa el distintas, tema de la los misma cosa. jubilados y pensionados. Y digo, a ver, el núcleo duro también de Cambiemos en la última elección ha sido parte de la clase pasiva también, Cristian. Sí, es verdad. Los jubilados son los que favorecieron en gran parte el triunfo de Cambiemos. Pero ¿por qué? Porque venían con una promesa todavía rezagada. Ahora, desde las elecciones de octubre, en diciembre hubo un cambio radical donde le robaron un 9%, ya está comprobado porque la justicia lo dijo, por el cambio de fórmula, le están quitando derechos, prácticamente el PAMI está dejando de funcionar, van a dejar un PAMI como un colador lleno de agujeros por todos lados para vaciarlo. Hoy Era un nido de corrupción antes también, Cristian, ¿o no? ¿Un nido de corrupción cuándo? El PAMI. Siempre fue un nido de corrupción. ¿Pero por qué? Porque no está en las manos de quienes tiene que estar, que son los jubilados. A ver, no me vengan a decir a mí del PAMI hoy o del PAMI de hace 5 años, el PAMI del año 1971. Entonces, no me vengan a decir del PAMI, porque el PAMI siempre fue la caja de cristal. Y hoy lo está haciendo, y donde todos metían la mano en el recurso. Lo que pasa es que para hacer una buena política pública dirigida a la salud y los servicios sociales de los jubilados, tiene que estar administrado por los jubilados, conforme dice la ley. Entonces, la realidad, un nido de corrupción no era. Ahora, vayan a ver lo que están haciendo. Alessandro, mientras- La Fundación PAMI, por lo menos Fundación PAMI. Mientras vos relatás esto, recién enfocaban a Hernán Lecher y se estaba riendo. ¿Qué es lo que genera risa de esto? Esto, mirá, les muestro acá, porque no me estaba riendo de lo que decía Alessandro, sino de la realidad, de la contradicción de defender al macrismo y negar la realidad. Esta es la jubilación mínima, me cuesta con el micrófono, pero es la jubilación mínima, que es lo que decía Alessandro recién. Si enfocan el cosito, les muestro cómo ha caído de manera fenomenal. Pero Ahí claro. está. ¿Ven? Pronto La curva vamos a- finita de 100 a 82 al final. 18 puntos de poder adquisitivo perdieron Por la inflación, con este claro. gobierno. Y sí, con la Sí, inflación. por la ¿Responsabilidad inflación. de quién? Dijo Macri que era de Pero, ellos. Hernán, la porque inflación era antes re no fácil la inflación no se resolverla. No medía. se contaba, ¿Cómo? claro. La inflación no Pero se no medía. vale, No, no, nadie no, te no, está no, de no, acuerdo. no, no, no. Si vamos a No, no, partir, no, no, si vamos a hacer un grande, no análisis a partir de confundamos. mentiras, no. ya empezamos mal. No, 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 A ver. Pará. Te contesto A ver, bien medir sencillo. la pobreza era estigmatizante, pará. me acuerdo. Y había menos pobreza que en Alemania. Te contesto bien sencillo. No tomé la inflación del INDEC, ¿eh? No tomé. De hecho, no se puede porque arranca a mediados de 2016. ¿Sabés Si las cuál es? consultoras tampoco la podían dar, eran ¿Sabés cuál es? multadas. Pará, ¿sabés cuál es? No eran multadas las consultoras, ¿Sabés cuál es? Hernán. ¿Vos lo sabés? IPC de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es válido ahí? Igualmente estamos hablando Bueno, de la con situación esa caída es, ¿eh? actual No de los parece que soy jubilados. arbitrario. Vamos, Sí. por eso, Estamos hablando de la situación actual. actual de los jubilados que van a padecer este año un aumento de la inflación del 42% reconocido por el propio La gobierno. pérdida, ¿Cuánto van a perder los jubilados? La pérdida del poder adquisitivo en el jubilado año 2018, enero a diciembre, aumentos de los jubilados va a ser 28,5, 28,4, 28,5%, frente a una inflación del 42% con suerte. O sea, 13,5% menos, pero si le sumamos el robo que le hicieron a los jubilados, dicho por la justicia, del cambio de fórmula que teníamos hasta el año pasado a esta y ese famoso empalme de casi un 9%, van a estar perdiendo como mínimo 13,5 más 9, 22,5 del poder adquisitivo. Donde los jubilados van a tener, como siempre les pasó con esta fórmula, 6 meses desfasados. O sea que la inflación
que estamos viendo ahora, recién la van a cobrar en marzo del año que viene. O sea, ¿me explico? Los jubilados que están del otro lado sepan que lo que hoy están viviendo o los que están padeciendo lo van a cobrar el año que viene en marzo. Cuando, según Clarín, dijeron, momentito, el gobierno está estudiando el cambio de fórmula previsional. ¿Para cuándo? Para diciembre. Sí, entonces, con una cuando noticia, los jubilados empiecen a ganar... Con una noticia mala adicional. Aquellos jubilados que para sostenerse siguen trabajando, no van a percibir la pensión universal para el adulto mayor si es que avanza este recorte presupuestario y podemos circunscribirlo a este gobierno. Eso está en el proyecto. Claro, es el proyecto del presupuesto que, hay que decirlo también, el ajuste de jubilaciones y salarios ya estaba definido antes del retorno triunfal del Fondo Monetario. Era la política económica decidida por el gobierno. Que toda la hecatombe de tormenta lo agravó, también es un hecho. Pero ustedes tienen que hacer la lectura antes de la reforma previsional, antes de que aparezca el Fondo Monetario Internacional, cuando hablaban del famoso OCDE, ese organismo internacional de crédito ayornado que ya venía con la imposición de cambio de fórmula, aumento de la edad jubilatoria, y lo que dice acá el colega sobre lo que es la incompatibilidad de el poder seguir trabajando y cobrar esta penosa pensión asistencial, porque es una penosa. Imagínense que... es el 80% de una mínima, pero 6.900 pesos. 25 años de aportes, el que tuvo 25 años de aportes y no puede completar los 5 que le faltan, se pensiona con este paupérrimo verde 6.900 pesos. ¿Cuántos jubilados y pensionados hay en la Argentina? Hay alrededor de 6 millones y medio, casi entre 6,5 y 8 millones, porque también hay que contar los jubilados provinciales, los de algunos municipios del interior, como por ejemplo Entre Ríos, y hoy 3 millones y medio. ¿Qué cantidad se incorporó al sistema de los que no habían aportado nada en la gestión anterior? Y la mitad. De esos 6 millones, y sí. 4 millones que nunca aportaron fueron incorporados al sistema. Dos cuestiones ahí. ¿Y los estamos financiando? Pero no. Sí habían aportado. Momentito. A ver, primero los que... Habían aportado y no los reconocían. Claro, los que se jubilaron, la mayoría de esos 4 millones tenían aportes. Claro. Por lo menos la mitad, la mitad tenían aportes. Segundo, las jubilaciones, el sistema jubilatorio argentino, no solo es solidario, o sea, que se aportan y contribuyen tanto los trabajadores como empleadores, sino también que es asistido. O sea que lo que vos decís respecto de las amas de casa, primero, aportaron con el pan, la papa, el huevo que compraron a través de los impuestos. Sí. Y segundo, que le descontaron por 5 años ese aporte en la moratoria que se ajustaron. Y la verdad, eso es un derecho. La pensión universal al adulto mayor, que hoy está en revisión, es asistencialismo puro. Es demagogia populista y barata. Alessandro, yo lo escucho a usted y por supuesto que pienso que hay mucha gente que de manera injusta recibe menos plata de la que necesita. Y hoy salió un número que impactaba también. Cristina Fernández de Kirchner, en las 5 causas que tiene, la embargaron por 15.000 millones de pesos, lo que equivale a 9 millones de asignaciones universales por hijo. Entonces, ¿se puede explicar toda esta plata que le falta al jubilado, la plata que le falta a las prestaciones sociales justamente por la corrupción? Pero hacer una comparación de lo que... Hernán debe tener mejor los números. Hernán debe tener mejor los números que yo respecto de la timba financiera y cuánto se ganaron los 4 o 5 empresarios vivos que hicieron el pase de mano entre el dólar de 20 en proporciones mucho más en menos tiempo. Si me hacen el listado de los 15.000 millones como hizo Donadío, discutimos eso. Por Hagan eso, el listado entonces, ¿de qué? ¿A qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere supuestamente? ¿De dónde lo sacaron? Porque la verdad que el embargo acá hay abogados, lo saben mejor. El embargo es una suma que puede estar relacionada supuestamente con un delito que estamos hablando que es ultra mega arbitrario, con lo cual... La verdad, pretender comparar eso, por eso. No se puede. No, y aparte de comparar eso... Si quieren plantear que la corrupción existe. es el problema de la economía argentina, no, muchachos. El problema es Macri, que te mete la mano en el bolsillo. Sí, la corrupción, porque es el responsable de la inflación y de la política del despojo en la Argentina. Que sigan robando, que no confundan a la gente. Pero primero que se tiene que comprobar. Pero a ver,
veamos lo que está pasando ahora y ese pase mágico entre el dólar, que 4 o 5 billones se comieron la plata de los jubilados y los 70.000 millones de pesos que estaban destinados para los jubilados y se lo transfirieron a María Eugenia Vidal para que asista a la pobreza y haga los vericuetos en la provincia de Buenos Aires. Hablando eso de con la cambio de corrupción, fórmula lo previsional. tenemos acá, lo aprovechamos también a Carlos, que es trabajador de Astilleros Río Santiago, y justamente la propia gobernadora había dicho en su momento, dijo, a ver, Río Santiago es también, no dijo monumento a la corrupción como había dicho Menem, pero dijo es un nicho de corrupción, y de hecho hay una causa también judicial donde se investiga el desvío de 50 millones de pesos a ATE Ensenada. Carlos, ¿esto es así? Exactamente, es así. ¿Y la corrupción para usted qué rol cumple en todo esto? Mira, yo creo que si tienen que ir presos, los corruptos tienen que ir presos, la corrupción es mala siempre. Ahora, yo no vengo a defender al gremio acá, yo vengo a defender a mis compañeros. Yo no tengo 50 millones de pesos en mi casa, yo tengo un sueldo de un plomero. ¿Cuál es la No situación de la mayoría de los trabajadores del astillero? Y actualmente se estuvo cobrando con descuentos, muchos de mis compañeros cobraron la mitad del sueldo este mes, y el mes que viene va a seguir igual. ¿Tenés un trapito porque tiré el agua de arriba? ¿Pero por qué? Sí. Digamos, porque no hay fondos, ¿cuáles son los argumentos que utilizan para pagarles la mitad del salario nada más? No, el argumento es de que antiguamente se nos estaban pagando las vacaciones, que fue todo acordado, hay un acta que se hizo entre el gobierno hace tantos años, y actualmente nos dijeron que no nos van a pagar las vacaciones y nos van a cobrar retroactivamente las vacaciones que nos pagaran el mes pasado. Así que durante 5 meses nos van a estar descontando toda esta plata. Eso sumado a que nos están descontando tomado las marchas, los paros. ¿Estuvo tomado cuántas horas? ¿Sigue tomado? ¿Cómo sigue la situación? Ya lleva 5 horas de tomado el ministerio. ¿Y los funcionarios no pueden entrar, salir? ¿Cómo está la situación ahora, Carlos? ¿O qué sabés vos? No, de hecho, esa bandera negra que se veía recién en las imágenes es de los compañeros de Economía, a las que le agradecemos infinitamente su apoyo. Sí. No, cualquiera que se quiera ir tiene la libertad de irse. Pidieron la evacuación igual del edificio. Sí, obviamente, es un protocolo. Era violenta la intervención. Sí, no, es un protocolo, pero la gente tiene la libertad de irse y de hecho muchos de los que están ahí nos están apoyando porque la situación de los estatales es crítica en absolutamente todos los estratos. ¿Y hasta cuándo va a Astillero seguir no es la un toma? ente aislado que tiene problemas solamente ellos. ¿Y hasta cuándo va a seguir la toma, Carlos? Hasta que nos den respuestas con respecto a los insumos que necesitamos para seguir produciendo y la continuidad laboral que tanto necesitamos. La provincia había convocado una reunión a las 16 horas. No sé si finalmente se va a concretar o no, digo, porque depende de los trabajadores que estén tomando el edificio, se aceptan o no esta convocatoria, porque ustedes están pidiendo exactamente que lo reciban las autoridades. ¿Sabés de algo de eso, si finalmente esa reunión se va a concretar hoy? Y no, estamos a la espera de eso, vamos a mantener la toma hasta que tengamos una respuesta. Nos habían dicho que probablemente nos programen una reunión si retiramos a todos los compañeros, pero volvemos a repetirlo, 4 veces nos van cancelando esta reunión. Ya no podemos confiar en la palabra del gobierno de que va a bajar, va a ser generoso y va a dialogar con nosotros. Así que vamos a quedarnos todos ahí hasta que tengamos respuesta. No pedimos más, no pedimos menos. Pues ya ustedes saben que Mauricio Macri decidió comprar buques en el extranjero y no ofrecérselos a Astilleros Río Santiago, que hubiese sido una parte importante de la solución de este problema, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo tiene que ver? Se dedican a hacer buques. Claro. Si lo hubiese comprado, pero si digo, los licita acá, porque ni siquiera se los entrega a Astilleros, resolvería 320 millones de dólares pagó. La verdad que hubiese resuelto la problemática, ¿no? Bueno, pero esto es, no digo para proponer soluciones, ¿no? El tema de la industria naval viene de hace años, de hace décadas, en realidad, ese es el tema. No es un problema de ahora. Pero ahora, no, estoy hablando de hace 6 meses atrás. Bueno, hace 6 meses atrás lo podía haber resuelto. Decidió no resolverlo. También se podía haber resuelto la importación de gas licuado en su momento y no se hizo. O sea, tantas cosas se podían haber resuelto. Está bien, pero eso en todo caso, si querés discutimos eso, pero de todas formas no generaba empleo eso. Digamos, a diferencia de lo que te estoy mencionando, no significaba, acá tenés un trabajador que sufre esa decisión. ¿No? Digo, para que quede claro, porque parece, si no, una entelequia, que lo que hace Macri es por el bien de los argentinos. No, lo hace en detrimento de los argentinos. Esos trabajadores que están ahí no porque tienen ganas de tomar el Ministerio de Economía, están porque no tienen laburo, porque los están amenazando con echarlos y no los echaron ya. Y cuando Mauricio Macri, insisto, podía haber hecho esa compra en Astilleros Río Santiago, que hace buques zarpado, porque no hace buques de mala calidad, sí que es otra mentira,
y podía haber resuelto este problema. Hace 6 meses licitó eso. Sí, doctor. Afuera. Aparte, una cosa, como bien dijo Hernán, ¿a quién se los compraron? Porque las grandes compras creo que se lo hicieron a Israel, ¿no es cierto? De los buques. Entonces, vean ahí los negocios que puede llegar a haber con Israel. ¿Qué buques compraron? ¿Qué buques? Los que está diciendo Hernán. ¿Y cuáles son? No sé, ¿qué buques compraron? Explícame los buques que compraron. No soy un experto, que me lo diga él que trabaja ¿Qué buques compraron? No estoy tan informado de la situación. Sé que se compraron 5 buques. O sea, bueno, yo sí escuché. Entonces convengamos que no hay que hablar si no tenemos datos. No, yo lo que sí sé es que hay una causa judicial contra Atención. 4 lanchas artilladas. Eso la compró Bullrich. 4 y bueno, y entonces. Eso la compró Bullrich. Y entonces Eso es la nación. Los otros son a Francia. Sí. Los otros son a Francia. Pero te busco todo. Ustedes son periodistas. Pero están hablando de buques. Más fácil, pero yo se los busco. Están hablando de buques, que es un precio totalmente elevado a una lancha para hacer. No, las dos cosas. Para poder hacer vigilancia. Acá está. Buques patrulleros marítimos de clase Kearship. Ahí está. Sí. Por un monto de 330 millones de lanchas dólares. para $10 prefectura. millones. La mitad de precio del astillero. ¿Está bien? ¿Quieren el número patente? No, está bien.